Bienvenidos nuevamente al curso de mate con el profesor Wilter Robert. El día de hoy vamos a continuar con el tema de sistemas de coordenadas en un plano. Esta sería la segunda parte. Los invito a este curso. Comenzamos recordando el triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, como sabemos, está formado por tres lados, dos ángulos agudos y un ángulo recto. Por eso su nombre de triángulo rectángulo. Para resolver un triángulo rectángulo, al decir resolver quiere decir encontrar el valor de sus tres lados y de sus tres ángulos cuando no se conocen todos. Utilizamos el famoso teorema de Pitágoras, por una parte, el cual, si recordamos, dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. La hipotenusa en un triángulo rectángulo es el lado más largo o el más grande, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si nos enfocamos en la pantalla que hemos graficado un triángulo rectángulo dentro de un plano cartesiano o rectangular, vemos que R sería la hipotenusa, puesto que es el lado más largo de los tres y está frente al ángulo recto. X y Y pasarían a ser en este momento los catetos. Por eso aquí hemos reemplazado en las letras el teorema de Pitágoras. En otras palabras, el teorema de Pitágoras nos sirve para encontrar la medida de uno de los lados cuando conozco los otros dos. Por otra parte, las funciones trigonométricas fundamentales nos sirven también para resolver un triángulo rectángulo. Esas funciones son seno, coseno y tangente. Recordemos que el seno de un ángulo agudo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora, si nos enfocamos en este triángulo que está graficado en pantalla, dentro de un plano, reemplazando el valor de las letras, el seno en este caso del ángulo θ sería el lado opuesto, que es Y, sobre la hipotenusa, que es R. El coseno de ese mismo ángulo agudo sería el lado adyacente, que es X, sobre la hipotenusa, que es R. Y finalmente la tangente sería el lado Y, que es el cateto opuesto, sobre el lado X, que es cateto adyacente. ¿Sí? Ahí tenemos un triángulo rectángulo en el cual quiero aprovechar para indicar dos cositas. Se utilizan generalmente las letras del abecedario para mencionar a sus ángulos y los lados de un triángulo. Y como se dan cuenta, las mayúsculas se utilizan para identificar a los ángulos. Es decir, tengo el ángulo A, ángulo B, ángulo C. Y las letras minúsculas se utilizan para identificar los lados. Este sería el lado A, este sería el lado B, y el lado más largo sería el lado C. ¿Qué datos nos da este ejercicio o este problema? Nos da el valor del ángulo A, está puesto como 28 grados, ya nos da ese valor. Nos da el valor del lado B, 22 centímetros, y el valor del ángulo C, que ya lo conocemos, es 90 grados. Siempre el ángulo, en el cual se intersectan los dos catetos, formando el ángulo recto, tiene 90 grados. ¿Cómo encontramos el valor del otro ángulo agudo que falta y de los otros lados que faltan? Primero, encontrar el valor del ángulo B sería el paso más directo y sencillo que tenemos en este ejercicio. ¿Por qué? Sabemos que la suma de los tres ángulos en cualquier triángulo debe dar 180, ¿sí? Y si ya sabemos que el ángulo recto tiene 90, quiere decir que entre los otros dos ángulos agudos
deben sumar también 90 grados. ¿Sí? Por lo tanto, aplicando una simple resta lógica, podemos encontrar el valor del otro ángulo agudo, que en este caso es B. Restando 90 menos 28, tenemos 62 grados. Es decir, que gracias a esa simple lógica, sabemos que el ángulo B tiene 62 grados. Ahora, para encontrar cualquiera de los lados, yo debo ubicarme, en este caso, en uno de los ángulos agudos para aplicar las funciones trigonométricas. Si me ubicase en el ángulo A, tengo el valor de su ángulo y tengo el valor de su lado adyacente. Podría aplicar una función que me permita utilizar estos dos datos. Podría ser el coseno del ángulo A, me serviría para encontrar el valor de C. Y asimismo, si yo me ubico en el ángulo B, conozco mi lado opuesto y no conozco el lado de la hipotenusa. Y ya conozco también el ángulo B, lo acabo de descubrir, que es 62 grados. Vamos a hacerlo a través de esa fórmula. Miren, ahí ubiqué ya el valor del ángulo B, 62 grados, para que entendamos mejor lo que vamos a hacer. Aplicando la función seno sobre el ángulo B, que ya lo conozco, el seno es igual al cateto opuesto, que en este caso sería el lado B, sobre la hipotenusa, que no la conozco todavía. Entonces, seno de 62 grados es igual a 22 centímetros sobre C, que no conozco. Como ese es el dato que no conozco, despejo el lado C y me queda 22 centímetros sobre el seno de 62 grados, despejando la incógnita, que en este caso es el lado C. Aplicando esa operación en una calculadora científica, nos da un valor de 24,92 centímetros. Ese es el valor del lado C. El lado C, que en este triángulo es la hipotenusa, recuerden, su lado más largo. He encontrado ya el valor del lado C, aplicando una función trigonométrica sobre el ángulo agudo B. Nos faltaría encontrar únicamente el valor del lado A. Es el único dato que no conozco de ese triángulo. Ya conozco sus tres ángulos y dos de sus lados. Entonces, conociendo dos de los lados de un triángulo rectángulo, para encontrar el otro, puedo utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? En este caso, observen en pantalla, el teorema de Pitágoras es la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pero en este ejercicio yo ya conozco la hipotenusa y conozco el lado B. Me faltaría encontrar el valor de su otro lado, que es A. Por lo tanto, cuando yo conozco ya la hipotenusa, la fórmula del teorema de Pitágoras cambia. Y ahora ese lado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el lado que conozco al cuadrado. Reemplazando en la fórmula me queda la hipotenusa, que tiene un valor de 24,92 centímetros al cuadrado, menos 22 centímetros al cuadrado. Eso se le saca la raíz cuadrada para encontrar el valor del lado A. Tenemos que A vale 11,70 centímetros. Y listo. Hemos resuelto ese triángulo rectángulo. Aquí tenemos en pantalla otro triángulo rectángulo. Ahí hay un ángulo de 90 grados, en el cual me dan dos datos. En este caso me dan el valor del lado D, 37 metros, y el lado E, 52 metros. El ángulo E, que por lógica veo que es de 90 grados. Listo. Me toca encontrar los otros datos. Como veo que conozco dos lados, a través del teorema de Pitágoras sé que puedo encontrar el valor de su otro lado, es decir, del lado C. Aplicando el teorema de Pitágoras, nuevamente observo que conozco hipotenusa y conozco uno de sus lados. Me falta encontrar el valor de otro cateto. Por lo tanto, la fórmula del teorema de Pitágoras es hipotenusa al cuadrado menos
el lado que conozco al cuadrado. Reemplazando, obtengo el valor del lado C, 36,54 metros. Esas operaciones me gustaría que las practiquen en la calculadora para que vayan conociendo cómo es el manejo de la raíz cuadrada en la calculadora, de las potencias en la calculadora, y se obtiene la respuesta final. Estas respuestas las he redondeado a 2 decimales para cuestiones prácticas simplemente, pero se pueden utilizar cualquier número de decimales. Listo, ya tengo sus 3 lados. Me falta encontrar el valor de los ángulos agudos, para lo cual utilizo cualquiera de las funciones trigonométricas. Cuando ya tengo el valor de los 3 lados, puedo utilizar seno, coseno o tangente, ubicándome en cualquiera de los ángulos agudos. En este caso, voy a empezar con el ángulo agudo C, que está acá. Para encontrar su valor, puedo utilizar cualquier función trigonométrica, porque conozco 3 lados. Voy a utilizar la función coseno, que es lado adyacente. En este caso, si me ubico aquí en el ángulo C, mi adyacente es D y la hipotenusa es E. Reemplazando en la fórmula, tengo 37 metros sobre 52 metros. Entonces, realizo la operación. Ojo, aquí algo muy importante. Cuando voy a buscar el ángulo en la calculadora, ¿sí?, tengo que aplicar la función inversa, en este caso, función inversa de coseno. Y en la calculadora se coloca o se presiona la tecla Shift y luego coseno para aplicar la inversa. Entonces, la inversa del coseno de lo que me dio de dividir 37 sobre 52 me da un valor en grados de 44,64 grados. Hemos encontrado el ángulo agudo C. Solo me falta encontrar el valor del ángulo D. Y como ya vimos en el ejemplo anterior, que por lógica de las propiedades de un triángulo, en que sus 2 ángulos agudos deben medir 90 grados, y ya conociendo que uno vale 44,64 grados, podemos aplicar simplemente una resta. 90 menos el ángulo agudo C me da el valor del ángulo agudo D. En este caso, 45,36 grados. Y ya tengo resuelto ese triángulo rectángulo. A suscribirse al canal, hacer sus comentarios, y espero que el tema que hemos revisado el día de hoy sea de gran ayuda y aporte en la física vectorial.